¿Qué es el álgebra de Boole? El álgebra de Boole se inventó en el año de 1854 por el matemático inglés George Boole. Es bien conocida como la forma perfecta para representar los circuitos lógicos digitales, tomando como base el Tratado sobre las leyes del pensamiento, el cual sustenta las teorías de la lógica y la probabilidad. Hay que entender al álgebra booleana como una solución a los problemas de la lógica a través del álgebra simple. Es por ello que guarda mucha relación con esta, compartiendo principios de propiedades, como la conmutativa, asociativa, distributiva, entre otras. El álgebra de Boole emplea solo dos estados en un circuito lógico. Puede ser verdadero y falso, alto y bajo, sí y no, abierto y cerrado. Para representar cualquiera de estas situaciones, este método emplea los valores binarios ceros y unos, siendo 0 equivalente a una situación falsa o negada, y 1 una situación verdadera o afirmada. Vamos a observar un ejemplo. Tenemos en este caso dos proposiciones y a su vez la negación de estas proposiciones, viendo que la proposición que no está negada corresponde al valor de 1, que es verdadero, y la negada al valor de 0. A partir de estas proposiciones se genera una tabla en la cual debemos escribir todas las combinaciones posibles, o sea, las situaciones que se generen. Podemos ver que en el primer caso A nos arroja una situación verdadera y B también nos arroja una situación verdadera. Pero en el segundo caso, a pesar de que A expresa una situación verdadera, B ya no lo hace. En el siguiente caso, A expresa una situación falsa y B una verdadera. Y en el último, A una falsa y B una falsa. Ciertas situaciones de estas serán lógicas y otras no, pero hay que escribirlas todas porque son parte de la construcción de la tabla de verdad. Son posibilidades que se pueden dar. ¿Qué es una compuerta lógica? Para poder representar proposiciones es necesario conocer el uso de valores binarios, como lo vimos anteriormente. Por otro lado, existirán situaciones en las que estas expresiones lógicas serán mucho más complejas, porque se combinan diversas compuertas, y llegar a una respuesta no bastará con observar las proposiciones. Es allí cuando se emplean las compuertas lógicas como un método gráfico a través del cual se resuelve la expresión lógica empleando la lógica simbólica de las compuertas. Existen tres compuertas, la compuerta OR, la compuerta AND y la compuerta NOT. A partir de estas se derivan otras compuertas como la NaN, NOR, XOR o XNOR. Al trabajar con valores binarios también generarán tablas de verdad más complejas. Una breve descripción de cada uno es que la compuerta NOT niega cualquier proposición, ya sea verdadera o falsa. A la derecha podemos ver el símbolo que lo representa. La compuerta OR suma dos proposiciones tomando como consideración que si una de las entradas es verdadera, independientemente del resultado de la otra, la salida será verdadera. La compuerta AND nos indica que multiplica dos proposiciones, tomando como consideración que solo si las dos proposiciones son verdaderas, la salida será verdadera. ¿Qué son los ceros y unos lógicos? ¿Y cuáles son los rangos de voltaje de cada uno? Bien, antes hay que indicar lo siguiente. Uno de los usos más comunes para los valores binarios es en la electricidad, en el cual estos representan valores de voltaje que se usan en circuitos eléctricos. Tomemos como ejemplo. No, antes de esto vamos a indicar lo siguiente. En el uso de las compuertas lógicas, el valor booleano 0 podría asignarse a cualquier voltaje, en el intervalo de 0 a 0.8 voltios. El 1 booleano podría asignarse a cualquier voltaje entre 2 y 5 voltios. Por ello se debe tomar en cuenta que el 1 y 0 booleanos no representan números reales, sino el estado de una variable de voltaje o nivel lógico. Para que esto nos quede más claro, vamos a representar un ejemplo. Tomemos como ejemplo la situación de crear un sistema en el cual un foco encienda a través de dos interruptores, ya sea que esté activado cualquiera de los dos interruptores, pero no puede estar activado los dos al mismo tiempo. Para llegar a la solución, primero hacemos una tabla con todas las posibles combinaciones de los interruptores, y en la cual debemos indicar en cuáles se enciende el foco. Una vez identificado el o los estados en los cuales se enciende, se toman las variables y se crea la ecuación tomando en cuenta que los ceros son iguales a la variable negada, o sea, A negado, y los unos son la variable A, la A normal. Para poder traducir estas ecuaciones a un circuito de compuertas lógicas, solo basta con saber que las negaciones son compuertas NOT, la suma OR y las multiplicaciones AND, siendo así que a partir de la respuesta que nos arroja la tabla de verdad es sencillo graficar sus compuertas lógicas, concluyendo así con situaciones en las que el foco encienda y otras en las que no lo haga.